pasamos a estudiar las funciones exponenciales y logarítmicas. Antes de dar la definición y ponernos mecánicamente a estudiar las propiedades, vamos a recordar ciertas propiedades de lo que significa ser una exponencial y ser un logaritmo para entender mejor la naturaleza de las dos funciones, de los dos tipos de funciones. Las vamos a estudiar más o menos a la par porque la función exponencial y la función logarítmica ya adelanto que van a ser una inversa de la otra. Es decir, igual que en matemáticas la suma y la resta están relacionadas, la multiplicación y la división en cierto modo también, las exponenciales y las logarítmicas son funciones que son una inversa de la otra. Entonces conviene tener esto muy presente para entender bien las dos funciones. ¿Pero qué es una exponencial? Nosotros en aritmética, cuando estamos antes de funciones estudiando un poco de aritmética, sabemos que una exponencial quiere decir simplemente un número a, en principio una base de un número real, ¿no? El a puede ser cualquier número real, decimal, racional, entero, es decir, cualquier número real en principio. Y la n es un número natural. Y la propiedad de la potencia es multiplicar n veces el número a. Ya sé que esto, los que estéis escuchando esto lo sabéis, pero no perdáis de vista que es importante seguir el hilo para entenderlo bien, porque lo difícil en el fondo no existe, todo son cosas fáciles sumadas o acumuladas, ¿no? Entonces, tengamos presente que en el fondo lo que estamos haciendo es multiplicar n veces, ¿no? Vale, hasta aquí, pues por ejemplo podemos decir que a cubo es a por a por a. Muy bien. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos, por ejemplo, a elevado a 2 tercios? Esto ya no parece tan evidente, ¿no? Porque ¿cómo podemos decir 2 tercios? ¿Cómo podemos hacer el número a multiplicarlo 2 tercios veces? Parece un poco raro ya, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a surgir los problemas, ¿no? Empiezan a surgir los problemas. Y ya no parece tan evidente este tipo de definiciones. De que simplemente acumular este exponente tantas veces como diga el número que está aquí, que se llama precisamente exponente, ¿no? O potencia, bueno, exponente. Entonces, bueno, no parece tan fácil resolver esto, ¿no? Lo que sí que vamos a tener en cuenta para poder ver cómo se puede salir de aquí, ¿no? Es que normalmente cuando tenemos una potencia, vamos a poner, pues, por ejemplo, a cubo como antes, vamos a explicitar más, 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo es, el 2 es un número real, concreto es natural, elevado a una potencia que es el 3, ¿no? Y todo el mundo sabe que 2 por 2 por 2 pues es 8. Y entonces podemos pensar, bueno, ¿y puedo saber cuánto es la raíz cúbica de 8? Pues sí, precisamente esta es una manera de operación inversa también, ¿no? Porque la raíz cúbica de 8 precisamente es 2. ¿Por qué? Pues bueno, esto sí, solamente sí, se puede poner de hecho así, ¿no? 2 elevado al cubo es 8, precisamente porque la raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Es decir, que de alguna manera la potencia y la raíz se están viendo involucradas de alguna manera, de una manera inversa, ¿no? Entonces, podemos decir, la potencia fraccionaria, ¿cómo se suele ver, ¿no? En los cursos de la ESO, en segundo, tercero, cuarto de la ESO? Pues se nos dice, bueno, pues esto es como si tú tienes a elevado a 2 y el denominador lo pones como índice de la raíz, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a meter aquí en profundidad en este tema, pero sí que quiero recordar esto y que de alguna manera cuando tú tienes precisamente aquí una potencia, de alguna manera, entre comillas, pasas hacia el otro miembro este 3 como un tercio, ¿no? Es decir, tú dices, esto es 8 elevado a un tercio. Según la regla que acabamos de decir, esto sería 8 elevado a 1 y la raíz cúbica con índice 3, ¿no? Entonces, esto nos da el 2, esto porque 2 al cubo es 8,
y precisamente esto es 2, ¿no? 2 al cubo es 8, el cubo con la raíz se me va y tengo este 2. Entonces, llamo la atención del que está escuchando esto para que se dé cuenta de que aquí parece evidente esta definición, pero que enseguida nos hemos metido en una cantidad de problemas que no está tan claro cómo se define aquí, cómo se define esto, ¿no? Yo reto a cualquiera que está escuchando esto que intente definir esto, precisamente, cómo se define y por qué camino se llega a que a elevado a p entre q tiene que ser esto. ¿Por qué? ¿Me basta con esta regla? Con la regla de que pasa al otro miembro. Entonces, bueno, en fin, aquí empieza a haber algunos problemas, ¿no? También vamos a tener en cuenta que hay otra operación inversa que no es la raíz, sino que es el logaritmo, ¿no? ¿Cómo se define el logaritmo, ¿no? En tercero y cuarto de la ESO. Pues recordaréis que si yo tengo a elevado a n, y esto es un número, vamos a poner m mayúscula, ¿vale? Esto es lo mismo que decir que el logaritmo en base a de m es n. Precisamente esta es la definición de logaritmo que por cierto ya la da Euler en el siglo XVIII, ¿no? Uno de los matemáticos más importantes de la historia. Y da esta definición, ¿no? Dice, el logaritmo en base a de un número m es n, es decir, que la base elevado a n tiene que dar m, ¿no? Este elevado a este da este. Aquí lo tenemos. Ahora bien, tiene que cumplir ciertas condiciones. Aquí ya empezamos a restringir. La a tiene que ser mayor que 0 y la a no puede ser 1. ¿De acuerdo? Tiene que ser la base positiva y no tiene que ser 1. Bueno, ¿y por qué poner estas restricciones? ¿No? Porque parece que en los números reales estaban todos los números que se necesitaban, pero resulta que nos estamos encontrando con muchos problemas. ¿Por qué poner esta restricción de que a tenga que ser mayor que 1? ¿Por qué poner, bueno, mayor que 1, mayor que 0, pero no pueda ser 1? Hombre, porque fijaros, si yo pongo a elevado a n y a es 1, yo empiezo a hacer las potencias de 1, pues siempre me quedo en el 1. No tiene mucho sentido, no tiene mucha gracia. Por tanto, los logaritmos en base 1 pues se quitan, porque no tiene ninguna ventaja, no nos dice nada. ¿Y por qué no se puede poner logaritmos de base negativa? Pues precisamente porque ¿qué pasa con las potencias de base negativa? Pues es que estas son muy raras, ¿no? Porque si yo pongo aquí un número par, me sale positivo. Pero si yo pongo impar, me sale de repente negativo, me sale un menos 8. 2 menos 2 elevado al cubo es menos 8. Entonces una función que los pares da un número positivo y que los impares da cosas negativas, pues parece un poco complicado de definir, ¿no? Es más, si yo pongo aquí un 3 medios, por ejemplo, ¿esto cómo está definido? ¿Esto tiene sentido escribir esto? En principio, según la regla que hemos dado antes, será esto, ¿no? Entonces, bueno, decir, bueno, esto es la raíz cúbica de 4. En principio, pues vale, no da problemas. Pero si yo ahora digo de 2 tercios, resulta que yo tengo aquí la raíz. Bueno, esto lo he puesto al revés. Precisamente esta es la de 2 tercios. Y ahora pongo la de 3 medios, ¿vale? Perdonad. ¿Qué pasa si yo pongo la de 3 medios? Pues que me sale aquí 3 medios, ¿no? El denominador va como índice de la raíz. Pues ahora me resulta que tengo aquí una raíz cuadrada de un número negativo. Y esto no está definido en los reales. Esto no existe, ¿no? No existen las raíces negativas cuando el índice es par. Entonces resulta que nos estamos metiendo en una cantidad de complicaciones bastante interesantes que yo no sé si los que estáis escuchando en la ESO, en tercero o en cuarto, habéis pensado sobre ellas. ¿Cuál es la debilidad, verdad, de estas definiciones? Resulta que cuando la base es negativa, por ejemplo, yo ya no puedo elevar a 3 medios. Me da problemas. Pero sin embargo sí a 2 tercios, ¿no?
en fin, parece que es un poco raro definir funciones que tengan tantas complicaciones. Entonces, para evitar esos problemas precisamente lo que hacemos es poner que la base sea positiva y que la base no sea 1, ¿vale? 1 pues porque sería una función absurda o sin interés ninguno, porque una potencia elevada a 1 pues es 1 siempre. Y ¿cómo serían las funciones, ¿no? ¿Cómo serían las funciones? Imaginaros que yo quiero definir una función de esta manera, como a elevado a x, ¿no? Si resulta que la base fuese negativa, pues hemos visto todos los problemas que da. Entonces en matemáticas nos curamos en salud y para no tener estos problemas decimos que la base sea positiva y que la a no sea 1. Bueno, pues esto que os acabo de escribir aquí es precisamente la definición o la escritura de función exponencial. Esto es lo que se llama función exponencial en base a. Y ya lo voy a escribir una vez, que la base tiene que ser positiva y que no sea 1, ¿vale? Para evitar todos estos problemas, toda esa colección de problemas que acabamos de decir. Y así, de esta manera, a su vez, vamos a poder definir la función logaritmo, que va a ser una función, vamos a llamarla g, ¿vale? Que toma como base precisamente la base de la exponencial y x va a ser la variable independiente. Ojo, aquí la x tiene que ser positiva. El dominio de las logarítmicas siempre es x mayor que 0, ¿vale? Porque estaríamos en lo mismo. ¿Qué pasa si yo cojo un logaritmo con una x negativa? Vamos a intentarlo a ver qué sucedería. Imaginaos que yo cojo el logaritmo base 2, por poner un número fácil, yo qué sé, de menos 8, ¿no? Vamos a poner un número negativo. ¿Existiría aquí algo? ¿Existiría algún número que tenga cuyo logaritmo sea menos 8 en base 2? Pues vamos a poner aquí, yo que sé, una n. Estaríamos buscando un 2 elevado a n que sea menos 8. Pero esto es imposible porque ninguna potencia de 2 te da un número negativo. Tiene que darte números positivos. Entonces, por esa razón, se necesita pedir que x sea positivo. Es decir, que el dominio de la función logaritmo sean los positivos. Y precisamente todas estas cosas son las que con los números complejos se van a solucionar de alguna manera. Los números complejos o números imaginarios, precisamente, no está mal traído los imaginarios, porque todos estos problemas se evitan misteriosamente, se evitan, pero los reales los tenemos. Entonces, para definir las funciones exponenciales necesitamos poner todas estas condiciones que estoy diciendo. Que la base en las exponenciales sean de esta manera, a positivo y distinto de 1, y que el dominio de los logaritmos sea positivo. Creo que con esto hemos motivado un poquito las definiciones, que ahora vamos a dar un poco más y vamos a estudiar más en concreto estas funciones exponenciales y logarítmicas porque son muy importantes en matemáticas. Ya hemos visto que las funciones polinómicas seguramente sean las más importantes de todas, las rectas, las parábolas en concreto. Hemos estudiado también las hipérbolas, las funciones racionales, ¿no? Y después, pues seguramente las funciones que más interés tengan sean las de tipo exponencial y la de tipo logarítmico, junto con las trigonométricas, que las veremos después. Entonces podemos ya dar un poco, después de esta motivación, vamos a definir y vamos a estudiar un poquito más en serio las funciones exponenciales. Y estos 13 o 14 minutos anteriores me parecen importantes para pensar un poco dónde nos estamos situando, ¿vale? Y no poner la máquina a pensar y ya está, sino, hombre, pues ver de dónde vienen las cosas y por qué se motivan así las definiciones y, sobre todo, por qué la función exponencial necesita las restricciones que le hemos puesto. Entonces, se dice, vamos a ver la definición de función exponencial, se dice que f es una función exponencial de base a, entre paréntesis, a mayor que 0, a distinto que 1, a la función
fx a elevado a x. ¿Vale? Tampoco estoy diciendo nada nuevo de lo que he dicho antes, pero bueno, por lo menos de esta manera tenemos un poco más recogido. Se dice que f es una función exponencial de base a, con a positivo distinto de 1, a la función f de x igual a elevado a x. Fijaros, ¿por qué esta función es importante? Pues si nos acordamos de la pandemia que ha pasado en 2020, la famosa pandemia del coronavirus, ¿no? Precisamente lo que estamos empeñados, lo que han estado empeñados todos los matemáticos es en estudiar cómo se comportaba el desarrollo de la pandemia. Era una pandemia que tenía un desarrollo exponencial. Por ejemplo, en España en los meses de marzo y abril, ¿no? Entonces, ¿cuál era la tasa de contagio de esta función? La función de la pandemia. Pues la tasa de contagio era la A. Como veis, más de actualidad imposible. Pero vamos a ver primero dominio, recorrido y vamos a ir un poquito más despacio para ver las características. Por cierto, aviso, no confundir esta función, por favor, con la x elevado a n, ¿vale? O sea, las funciones, voy a llamarlo con g, las funciones x elevado a n, ¿vale? Fijaos que la x, el argumento de la función, la variable independiente, está en la base. Pero en las exponenciales, la x está en el exponente. ¿Vale? Por favor, cuidado que no tiene nada que ver esta con esta. Muy poquito que ver, vamos. ¿Vale? Estamos con estas, con las exponenciales. La x está en el exponente, ¿vale? Entonces, vamos a ver algún ejemplo y vamos a ver cuáles son el dominio, el recorrido, etc. Vamos a poner la función, ya que estábamos con 2 elevado a x. Esta función, fijaros, lo que me está diciendo es que, imaginaros que estamos duplicando una bacteria en un laboratorio, ¿no? O una célula. En el momento inicial, vamos a poner en el minuto 1, tenemos una célula. Bueno, en el minuto 0, mejor dicho, cuando empezamos. F de 0, tenemos una célula. Bien. En un segundo, vamos a poner que vamos muy rápido, en un segundo resulta que hay 2 células, es decir, se ha duplicado. En el segundo siguiente se duplica, cada una vuelve a establecer una división en 2. O sea que tenemos ya 4, ¿no? 2 elevado a 2, 4. 1, 2, 3 y 4. Y así empezamos a dividir. Continuamente las células se van disparando, ¿no? Y vamos duplicando, ya tendremos 8, etc. Fijaros, ¿qué pasa cuando hayan pasado solo 10 segundos? Pues que tenemos 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 es 1024. Así que en 10 segundos, o 10 minutos, depende de lo que queráis tomar como tiempo, tenemos ya 1024 células, o 1024 bacterias, o lo que estamos haciendo. Fijaros qué cantidad, qué rápido crece esto. Estas son las funciones que más rápido crecen. Por eso las pandemias asustan, por la rapidez de crecimiento que tiene, ¿no? Por eso hay que tomar medidas extremas y confinar a la población para que no se expanda más, ¿no? Fijaros entonces que las funciones exponenciales son las que más rápido crecen, ¿vale? Y ahora me puedo preguntar yo, muy bien, ya sé que son las funciones que más rápido crecen, que son muy importantes, ya sé un poquito qué problemas tiene para definición, lo hemos dicho antes, pero ¿cuál es su dominio? Vamos a estudiar las características. ¿Me vale cualquier x aquí? ¿Yo puedo poner cualquier x? Si a es positivo y a es distinto de 1, pues sí, no hay ningún problema, ¿no? Es que yo hay un número que no pueda elegir. Hombre, me puede decir, sí, 2 elevado a pi, ¿qué significa? ¿No? Elevar el número 2 pi veces. Esto es un poco extraño y tal. Pues sí, la verdad que es un poco complicado, pero sí que está definido. Yo ahora no puedo detenerme aquí porque esto es infinito. Si me pongo a explicar por qué 2 elevado a pi se puede hacer, estamos aquí toda la vida. Pero bueno, os invito a que leáis libros como los de Rey Pastor, ¿no? Análisis matemático, son los mejores que hay, ¿no? De los mejores. Y esto lo explican en detalle, pero bueno, también reconozco que a lo mejor para un nivel de la ESO o bachillerato es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, si algún valiente se atreve, adelante. Rey Pastor, análisis matemático, en el volumen 1 tenéis todo esto bien explicado. Nosotros ahora nos vamos a centrar en decir que en principio estas definiciones no tienen problema, aunque el exponente sea irracional, no hay problema, ¿vale? Ya sabemos, por supuesto, que cuando es natural pues no hay ningún problema. Esto sabemos que es 4,
Sabemos que cuando es fracción, pues tampoco, ¿no? Porque ya hemos dicho que 2 elevado a 3 lo podemos escribir como 2 elevado al cuadrado raíz cúbica, es decir, la raíz cúbica de 4, etc., ¿no? Estos son números que conocemos bien, que hemos estudiado en la ESO y que no tenemos problemas. Pero estos también vamos a definirlos. En el fondo se definen por límites, ¿vale? Por continuidad. Pero bueno, no puedo meterme mucho más. ¿Hay algún punto, entonces, porque yo sepa seguro qué pasa? Pues fijaros, ¿cuánto es a elevado a 0? A elevado a 0 es 1, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, yo siempre tengo el punto 0,1. El punto 0,1 es un punto obligado de esta función, pasa siempre por ahí. Y bueno, si alguien no recuerda la demostración, tenemos que a partido a n partido a n, ¿no? Es a n menos n, que es a elevado a 0. ¿Y cuánto es a n entre n? 1. Entonces resulta que 1, con este sencillo razonamiento, es a elevado a 0. Se ve, ¿no? Vale. Muy bien, pues entonces vamos a ir dibujando esta función. Hemos dicho que es muy rápida, tiene un crecimiento muy rápido. Si pongo yo, por ejemplo, aquí el 1 y el 2, puedo sacar otros 2 puntos. Estoy representando la 2 elevado a x, 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 4. Bueno, pues esta, si os fijáis, si la hacéis, si cogéis, por ejemplo, el GeoGebra, veréis que crece rapidísimamente. Ya lo hemos demostrado aquí un poquito. Hemos dicho que cuando pasen 10 segundos, fijaros en el 10, vamos a tener 1024. O sea, casi en vertical. Las funciones no pueden ir en vertical porque no pueden volver para atrás, pero es muy, muy rápida. Y también decrece muy rápido hacia el 0. ¿Vale? Aunque no toca al eje. Porque fijaros, 2 elevado a cualquier cosa siempre va a ser un número positivo. Jamás es 0, ¿vale? Pues tiene un crecimiento rápido y más o menos todas las funciones exponenciales tienen un comportamiento parecido a este. ¿De acuerdo? Vale, eso es cuando la a es mayor que 1. Pero ¿qué pasa si la a está entre 0 y 1? ¿No? Puede pasar, ¿no? Porque me he dicho que sea un número positivo y que no sea 1, pues por ejemplo que sea un medio, ¿no? Un medio elevado a x. La función un medio elevado a x. Os recuerdo que el paréntesis aquí es fundamental porque si no solo estaríamos elevando el 1, ¿no? Bueno, pues aquí lo que sucede es algo muy curioso y es que sigue pasando por supuesto, por el 0,1, ¿no? Pero esta función ahora es decreciente. La anterior era continua, por supuesto, definían todo el dominio, el recorrido era de 0 abierto hasta más infinito, ¿no? Todos los positivos. No era simétrica, por supuesto, ni tampoco es periódica. Es creciente. Pues esta tiene condiciones muy parecidas, continua, dominio en todos los reales, recorrido de los positivos, etc. Pero tiene un comportamiento decreciente, va para abajo. Es fácil de ver, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, cojo f de 10? En este caso, tengo un medio elevado a 10, ¿no? Y ahora fijaros que el 1 ni se entera, porque 1 elevado a 10 es 1, pero tengo 1 partido 2 elevado a 10, es decir, 1 partido por 1024. Por 1024, es un número muy, muy, muy pequeño. Así que rápidamente, en cuanto coges números positivos, nos vamos a ir descendiendo hacia el eje. Y sin embargo, tú cuando coges un número negativo, por ejemplo, vamos a coger el menos 2, ¿qué pasa con f de menos 2? Pues que es un medio elevado a menos 2. Como la potencia negativa da la vuelta al denominador con el numerador, resulta que tienes un número positivo que es el 4. ¿Vale? Podría ser ese número, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Entonces fijaros que cuando la a está entre 0 y 1, pero no es ni 0 ni 1, por supuesto, sino que es un número intermedio, pues las exponenciales tienen esta forma. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa con las logarítmicas? ¿Las podemos definir ya? Pues sí, podemos definirlas. Una función, vamos a ver la definición antes. Una función se llama logarítmica
de base a positivo a distinto de 1 si fx es el logaritmo en base a de x y x es positivo. Aquí necesitamos poner la condición extra de que estamos en x positivo. ¿Vale? Bueno, como he intentado argumentar antes, el logaritmo y la exponencial son funciones inversas. ¿Vale? Si decíamos que antes las funciones exponenciales son las que más rápido crecen, las funciones logarítmicas crecen muy despacito. No me voy a atrever a decir que son las que más despacio crecen, pero crecen muy despacito, muy despacito. Fijaros, ¿qué pasa cuando yo tengo f de a? ¿Cuál es el logaritmo en base a de a? Si calculadora lo puedo sacar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el logaritmo en base a de a es 1, ¿no? Es decir, a elevado a 1 es a, por la definición que hemos dado antes. A elevado a 1 es a. Por tanto, ahí tenéis que cuando tenemos una a, vamos a poner que la a está por ejemplo aquí, da igual, pasa por el punto 1. Por el punto a1 pasa siempre. Estas funciones pasan por el a1. Y cuando doy el valor 1, fijaos que por aquí no existe, porque son los negativos, ¿eh? Solo existe del 0 abierto, o sea, de un número ya positivo hasta el infinito, ¿no? Pues fijaros, el logaritmo en base a, que la base no se toca, la base es fija, ¿vale? De 1, ¿qué va a ser? Pues 0. ¿Por qué? Porque a la 0 es 1, ¿no? Entonces, pasan todas por el punto 1, 0. Pasan por aquí y pasan por aquí. Son funciones crecientes. Entonces son funciones que hacen una cosa parecida a estas. Crecen, 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 sin prisa pero sin pausa, hacia el infinito despacito. Y sin embargo por aquí fijaros que se meten muy rápido hacia el menos infinito, sin tocar nunca a este eje. Intentar demostrar como ejercicio por qué esto va creciendo hacia abajo y por qué esta función logarítmica es creciente. Se puede intentar como ejercicio. Bueno, pues nada, estas pequeñas pinceladas que he dado espero que hayan ayudado a entender un poco qué son las funciones logarítmicas y exponenciales. Se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimos más ejercicios. Pero bueno, este vídeo lo único que pretende es dar una idea de dónde surgen las funciones exponenciales logarítmicas y qué problemas tienen, ¿no?